¿Alguna vez te pusiste a pensar en qué momento pasaste de ser el hermano mayor a ser el tercer padre de tu casa? Y no hablamos de cuidar a los niños un momento en la tarde o de jugar con ellos un rato. Hablamos de esa carga silenciosa de tener que estar pendiente de ellos, revisando tareas, pendiente si comieron, cambiando pañales, dejar de hacer tu vida por estar ahí con ellos. Y de esa preocupación constante que no te corresponde a vos. Lo peor es el día en el que creces, cuando te das cuenta de que esa responsabilidad no te corresponde porque vos nunca la pediste y decidís dar un paso al costado para empezar a vivir tu propia vida. En ese momento la dinámica familiar se rompe y tus padres dejan de ponerte como el hijo modelo y te convertís mágicamente en el hijo malo, desconsiderado, desagradecido. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Emmanuel Flores, psicólogo. Quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar unos tips prácticos para liberarte de esa culpa cuando te llamen el hijo malo por querer hacer tu vida. Pero antes vamos a analizar tres cosas. ¿Cómo nace el rol del hermano mayor convertido en padre sustituto? ¿Qué pasa cuando llegue el cansancio y decidís poner límites? ¿Por qué los padres te proyectan la culpa y te convierten en el malo de la película? Y al final te voy a compartir una técnica sencilla para poner límites sin sentir que estás traicionando a tu familia. En psicología clínica y en el análisis de los sistemas familiares, la parentalización de hermanos menores es una de las formas más comunes de sobrecarga emocional y menos validadas. Esto ocurre comúnmente en los padres que trabajan jornadas excesivas, que sufren inmadurez emocional o que simplemente delegan su rol de forma inconsciente en el hijo mayor. Este hijo se transforma en el padre escudo que amortigua las carencias de su entorno para que sus hermanos menores no sufran. No va a haber conflicto mientras el hermano mayor asuma los sacrificios y calla. Va a haber conflicto cuando este joven o adulto comience a experimentar el agotamiento del cuidador y empiece a poner límites. Al decir, no puedo cuidarlos este fin de semana o necesito mudarme para estudiar, el sistema familiar disfuncional reacciona atacando. Los padres, en lugar de asumir la responsabilidad que ellos descuidaron, interpretan la autonomía del hijo como un ataque personal o una traición. Primero, es necesario entender cómo se instala este rol en el hermano mayor. Los padres, al verse sobrepasados por la realidad, la economía o sus propias limitaciones emocionales, no buscan ayuda externa. La reclutan dentro del mismo hogar. Al hijo mayor se le asigna un pacto invisible basado en la madurez prematura, diciéndole, vos sos el hijo mayor, tenés que ayudarme con los más pequeños y dar el ejemplo. El niño o adolescente acepta este trato porque su instinto de supervivencia le dice de que debe de complacer a sus cuidadores o a sus padres para asegurar su afecto y aprobación. Así que el hermano mayor comienza a priorizar a mantener la paz en la casa que a ser joven, a equivocarse o a tener tiempo libre. El peligro de todo esto es que el cerebro empieza a normalizar de que amar es sinónimo de hacerse cargo del bienestar de otro, anulando sus propios deseos individuales antes que alcancen a florecer. Pero con el paso de los años ocurre un fenómeno inevitable, el agotamiento acumulado. El hijo que crió a sus hermanos empieza a experimentar un desgaste casi idéntico al de los padres biológicos, pero con un agravante psicológico. El vacío de saber de que estás viviendo una vida que no es tuya. Y esta crisis suele coincidir con etapas claves del desarrollo, como en la entrada a la universidad, el inicio de la vida laboral o el deseo de formar una pareja estable. Cuando el hermano mayor se encuentra en esta crisis y decide retirar toda su energía parental para ponerla en sus propios proyectos, su sistema familiar entra en shock, porque los padres pierden su zona de confort, ese soporte gratuito que les resolvía toda la logística diaria de su hogar. Como el sistema se resiste al cambio, la respuesta inmediata no es la empatía o el agradecimiento por los años de servicio, es el castigo relacional. Es ahí donde aparecen los reproches y las acusaciones de flojera, desamor o rebeldía, utilizando la culpa como un mecanismo desesperado para obligar al hijo que regrese a su rol del que intenta escapar. Pero ¿por qué los padres reaccionan con tanta hostilidad cuando el hijo mayor deja de criar a los hermanos menores? Desde la psicología sistémica, esto se explica a través de un mecanismo de defensa llamado proyección. Ver que tu hijo de 20 años se cansa de asumir la paternidad te obliga a ver como adulto tu propia negligencia o incapacidad para gestionar tu propio hogar. Como ese espejo es sumamente doloroso y amenaza el autoconcepto de los padres, la mente de ellos prefiere desviar la atención. En lugar de decir, discúlpame por haberte cargado con una responsabilidad que era mía, el discurso se distorsiona para construir la narrativa del hijo malagradecido. Frases como, no te cuesta nada ver a tus hermanos 2 horas. Desde que tenés esa pareja ya no te importa esta familia.
Sos un egoísta porque solo pensás en vos. Son intentos conscientes o inconscientes de trasladar la responsabilidad parental hacia el hijo. Al convertirte en el malo, los padres se protegen a sí mismos de la culpa y la irresponsabilidad con su otro hijo, utilizando tu deseo de crecer como la razón de la crisis de la casa. Este juego psicológico no solo daña la relación con los padres, sino que deforma el vínculo entre los propios hermanos. Cuando el hermano mayor actúa como padre, la relación deja de ser de complicidad y juego para volverse una relación de autoridad, exigencia y a veces resentimiento. El hermano mayor se ve obligado a regañar, a poner reglas y a vigilar, lo que a menudo genera distanciamiento afectivo en los hermanos menores. Además, cuando el hermano mayor decide retirarse para hacer su propia vida, los hermanos menores suelen experimentar una sensación de abandono, ya que para ellos esa figura era su principal referente de estabilidad. Los padres manipuladores utilizan este dolor diciéndole a los más pequeños cosas como: ¿ya vieron que a su hermano ya no le interesa estar con nosotros? Sanar esto en la adultez requiere entender de que la responsabilidad de esta distancia nunca fue del hermano que se fue, sino de los adultos que no supieron sostener la estructura familiar, obligando a su hijo a ocupar puestos que fragmentaron la relación fraternal. Aprender a sostener la etiqueta del malo de la familia sin que te destruya el autoconcepto es la tarea de diferenciación más importante para un hijo parentalizado. Implica entender que cuando las personas manipuladoras te llaman egoísta, solo están describiendo con una palabra manipuladora el hecho de que dejaste de hacer lo que a ellos les convenía. El ejercicio práctico y fundamental para este tipo de escenario es el mapeo de roles y devoluciones. Vas a tomar una hoja y vas a dibujar el árbol de tu familia, y debajo de tu nombre vas a enlistar de forma muy honesta todas las tareas de crianza que asumiste con tus hermanos menores. Por ejemplo, hacerles de comer, irlos a buscar a la escuela, cuidarlos, ayudarlos a hacer las tareas y dejar de hacer tu vida por estar con ellos. Al lado de cada tarea vas a escribir la respuesta a la siguiente pregunta: ¿a quién le correspondía originalmente esta función por derecho y por ley? La respuesta va a apuntar a tus padres. Una vez que tengas el mapeo visual, la próxima vez que tu padre o tu madre te reclamen de que no quieres ayudar o que sos un mal hermano, vas a aplicar la técnica de afirmación neutral. No vas a gritar, no vas a recordarle todo lo que hiciste en el pasado para que te lo agradezcan, porque eso es seguir mendigando su aprobación. Vas a responder con calma y con firmeza: yo amo a mis hermanos y siempre voy a estar para ellos como su hermano, pero la responsabilidad de criarlos, organizar sus horarios y sostener la casa es de ustedes. Yo necesito enfocarme en mis proyectos y en mi vida. Sostener esta frase, aunque del otro lado haya llanto, enojo o silencio castigador, es la única manera de entrenar a tu mente para que entienda que marcar un límite no es lo mismo que hacer daño. Comprender de que no estás traicionando a tus hermanos por comenzar a construir tu propio futuro es un proceso muy doloroso que requiere mucha madurez. Significa aceptar que para salvar tu salud mental, a veces vas a tener que tolerar de que las personas que más amas tienen un concepto distorsionado y nefasto de quién sos. Sin embargo, dar ese paso es el mayor acto de amor que puedes tener con vos mismo, y aunque ahora no lo parezca, también con tus hermanos. Dejar de ocupar ese lugar de padre sustituto obligará a tus padres a hacerse responsables de lo que descuidaron, o tus hermanos van a ver en vos un ejemplo vivo de que sí es posible poner límites y buscar tu propia felicidad, rompiendo las cadenas de sacrificio inútiles para las siguientes generaciones. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao.